El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La semana económica ha estado marcada por las diferencias diplomáticas entre España y Argentina a raíz de las polémicas declaraciones de ambos gobiernos y otras afirmaciones del Ejecutivo español en torno a cuestiones como Palestina. ¿Puede tener todo ello consecuencias económicas? Lo hablaremos ahora con nuestros contertulios. Junto con ello, el Gobierno sigue diciendo que nuestra economía va como un cohete, a pesar de nuestra deuda disparada y nuestro liderazgo en el paro. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha colado en el nuevo subsidio de desempleo una nueva reducción de jornada para que en España se trabaje aún menos. Por supuesto, nos ha pactado con la patronal de los empresarios, la COE. En medio de todo ello, Sánchez sigue engordando su lista de amigos y enemigos y ahora pide a las empresas que le ayuden a combatir lo que él llama ultraderecha. Mientras tanto, acabamos de ver un capítulo más de la dificultad de lograr acuerdos en un Parlamento muy fragmentado con la retirada ayer de la nueva ley de vivienda. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y a José Ramón Pin Arboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Pues aquí desde Barcelona estoy. Muy bien, buen sitio, gran sitio. Oye, pues ¿qué os parece el conflicto en Milei, reconocimiento de Palestina y qué consecuencias puede tener sobre la economía? Miquel, adelante. Bueno, vamos a ver, estos son conflictos de naturaleza política, esencialmente, y muy distintos entre sí, por cierto. Desde luego. Que sí, que evidentemente van a tener consecuencias económicas. En el caso de Argentina, dado el papel de España como país inversor en Argentina, es el segundo inversor España en Argentina, pues, en fin, si la cosa no se endereza, pues al final habrá consecuencias para las casi 200 de empresas que están operando allí, pues que encontrarán un ambiente peor para operar, ¿no? Y en el caso de Israel, las relaciones no son tan intensas, pero son relevantes en algunos ámbitos que tienen que ver con la industria electrónica, con el software, etcétera, ¿eh? Con los diamantes, por cierto, ¿eh? Y por tanto, pues también habrá, supongo yo, repercusiones negativas, ¿eh? Porque además los israelíes, en fin, no hablan poco, pero actúan mucho. Y por tanto, pues este disparate de haber apoyado a una organización terrorista como es Hamás, con esta propaganda del Estado palestino, pues tendrá consecuencias negativas. De eso no me cabe ninguna duda. José Ramón, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues vamos a ver. En el tema de Argentina, es verdad que Milei no es un Kirchner y por tanto que su filosofía económica es más bien de apertura incluso a las inversiones extranjeras, que era uno de sus objetivos, y por tanto pues se tiene que andar con mucho cuidado para molestar al segundo inversor en el país. Pero no olvidemos que, por ejemplo, Repsol tuvo una expropiación de YPF, los yacimientos petrolíferos fiscales, que al final acabó en que el gobierno argentino le tendría que pagar, según los tribunales internacionales, unas cantidades a Repsol importantes. No sé qué, pero lo que supuso fue la pérdida de unas inversiones y, por tanto, de un esfuerzo que hizo Repsol durante mucho tiempo. De manera que hay que tener cuidado, porque Argentina sigue siendo un país con una estabilidad jurídica discutible, aunque Milei, vuelvo a repetir, no es un Kirchner. Pero bueno, al final sí les tocan mucho las narices. Y los políticos a veces necesitan hacer operaciones, digamos, extravagantes para cubrir algunos de sus fallos, y nada más extravagante y sobre todo popular que meterse con una empresa extranjera, sobre todo si ha insultado al presidente del gobierno. O sea que hay que tener mucho cuidado. A mí me parece que ha sido una locura del ministro de Exteriores, pues probablemente para agradar a su señor. Pero hay que tener cuidado. De todas formas, esperemos que el agua no acabe anegándolo todo, no se lleve el río, y que y lo de, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo
Con Miquel, totalmente de acuerdo, porque claro, es que la relación, es que el I+D en la capacidad de innovación y la información sobre cómo no ya sobre el espionaje político, sino también sobre el espionaje industrial del Mossad y de todas las operaciones y de todas las organizaciones que tiene Israel son impresionantes. Vamos a ver, si esto no tuviera ninguna repercusión, probablemente Francia o Alemania o Italia hubiesen seguido la línea del señor Sánchez, pero no lo han hecho. ¿Por qué? Pues bueno, porque son no más listos. Vamos, porque no tienen que ganar las elecciones perentoriamente. Claro. Las elecciones europeas, o sea, porque esto son todo maniobras que tienen que ver con el intento de movilización política de la izquierda, ¿no? Sí, pero teniendo en cuenta una cosa, que para hacer elecciones necesitas dinero. Y si hay alguien que maneja el dinero, ya se sabe, ¿no? Una cosa es el Estado de Israel como Estado y otra cosa son los judíos. Habrá que ver, por ejemplo, por qué el señor, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos no acaban de hacerlo, de reconocer el Estado palestino, porque los dos saben que se juegan el apoyo de los poderosos lobbies judíos en Estados Unidos y no están dispuestos. Y a pesar de que se manifiesten los estudiantes en las universidades, etcétera, pues que se manifiesten, pero hay una repercusión económica importantísima. Con lo cual, que además, como son judíos, son israelitas, no van a hacerla a lo mejor escandalosamente. Claro. Pero sí que la van a hacer de forma tan sutil que al final... Claro, como decía Miquel antes, ¿no? O sea, que no hablan mucho, pero cuando actúan... De todos modos, en los medios judíos en Twitter ya se habla del reconocimiento de la independencia de Cataluña. Ah, sí. Claro, pues. Es que, claro, todo esto, la política es muy traidora y, en fin, reconocer la independencia de Cataluña, pues no cuesta nada, ¿eh? Sueltas la frase y se acaba el asunto, pero políticamente es relevante. Claro, la visita... Están jugando con fuego. Y todo, como dice Miquel, todo de cara a unas elecciones en las que todo el mundo sabe que va a ganar el Partido Popular y la suma de la derecha, por así decirlo, y va a perder los zurdos, como dice Milei. Pero que además no tienen ninguna repercusión nacional. Es decir, supongamos que pierde el señor Sánchez. ¿Eso va a suponer que va a convocar elecciones él? Al revés, cuanto más pierda. Alcohólico nefrítico, sí, pero al revés, cuanto más pierda en las europeas, menos probabilidades habrá de que convoque las generales. Es evidente. Oye, volviendo a lo que hablamos al principio de Milei, ¿no? O sea, se ponen como de manifiesto dos planteamientos, pues, claro, muy distintos, ¿no? Porque, pues claro, Argentina es un país con una situación muy delicada en la que él ha entrado el nuevo presidente, ¿no? Pues con mucha fuerza, atacando unos problemas que en España no están en esa dimensión, pero en fin, si seguimos en esta línea, a lo mejor algún día... No, pero vamos a ver, es que Argentina es un país que lleva más de un siglo de desorden, que le ha conducido a una, en fin, progresiva... marginación en el plano internacional. Hay que tener en cuenta que a comienzos del siglo XX Argentina era una potencia económica mundial, cosa que ahora no es. Y bueno, lo que Milei propugna es un cambio radical en la concepción y en la ordenación del Estado y de su actuación, precisamente para tratar de impulsar la actividad económica. Ya veremos si lo logra, porque estos anarcoliberales a veces pueden ser peligrosos. De hecho, España siguió esa misma trayectoria, pero la modificó a partir de 1959 de una manera paulatina,
y esto le condujo a una situación de mejora económica indudable a lo largo de los años 60, 70. Claro. Luego vino la crisis, pero se recuperó el crecimiento en los años 90, etcétera, y lo que ha ocurrido después de la crisis financiera de 2007 es que ahí hemos caído en barrena y no nos hemos recuperado. O sea, no vamos como un cohete. No. O sea, vamos a ver. Primero, no vamos como una moto, que era como decíamos antes, tampoco vamos como un cohete. Lo que sí es posible es que vayamos como un triciclo con una rueda pinchada. O sea, y con un remolque. Hay dos ruedas que no están mal, que son la rueda del crecimiento del Producto Interior Bruto, porque además yo personalmente creo en mis cálculos que no vamos a crecer el 2,1, como dice la Unión Europea, ni el gobierno. Vamos a crecer por encima del 2,5, porque hemos crecido 0,7 en el primer trimestre y eso ya me da un dato. Si en el año pasado crecimos el 0,5 y hemos llegado al 2,5 y van a venir los mismos turistas y no hay ninguna perspectiva de crisis económica mayor de la que hay en Europa. Por lo tanto, esa es una rueda que va bien. La otra rueda que va bien es, a la vista de que estamos creciendo en PIB, pero no estamos deflacionando el IRPF, que es lo que tenemos que hacer a la clase media, pues también vamos a reducir o a controlar mejor el déficit público. ¿Cuál es la rueda que está pinchada? Pues la del mercado laboral. Un mercado laboral en el cual, aparte de que tenemos un paro de 2 cifras, oficial, no se cuentan ni los inactivos de los contratos fijos discontinuos, ni que los nuevos contratos indefinidos en realidad se han convertido en contratos temporales disfrazados, porque el 50% de esos contratos acaba antes de los 6 meses o un año. De manera que hoy en día te dan un contrato indefinido y no puedes hacer como hacían algunos. Ya tengo contrato indefinido, me voy a intentar casar. No, ese contrato indefinido es tan temporal como el de antes. Y es un definido, por así decirlo. Y luego encima ese triciclo lleva un remolque. Un remolque con una deuda pública que no hace más que crecer, 1.600.000 de momento. Bien es cierto que el porcentaje del PIB, como crece el numerador, pues más, es decir, el denominador, perdón, más, pues que en porcentaje bajamos, pero en valores absolutos estamos por 1.600.000. Y además unos impuestos a las empresas y a la clase media que los asfixian. Y por si acaso no había bastante, esta señora que es la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo nos está metiendo bajo toche una reforma laboral que llamó reforma laboral oculta del 24, en las cuales, Miquel, han metido un nuevo tema, que es que los convenios a nivel de sector priman sobre los convenios de empresa. O sea, tenemos una nueva regulación en la cual... Es volver a lo de antes. Claro. Antes de la reforma laboral de Fátima. Del 12, claro. O sea, sí. Miquel, es que el PNV ha dicho, hombre, el STV y ELA, que son el sindicato suyo y el de Bildu, no tienen 10% a nivel nacional, por lo tanto... Vayamos o sea, volvemos a hacer otra división del mercado único. Con lo cual, a tu diagnóstico, que ha sido muy largo, tengo es que lo he metido. Porque mira, la economía, o sea, el PIB puede crecer al 2 o al 2,5. A mí todo eso no me dice gran cosa. Porque la población está también creciendo. Porque en este país hay 600 y pico mil personas anuales que entran como inmigrantes y que cuando obtenemos el producto por habitante aumentan el denominador. Y como además, en fin, la mortalidad está muy contenida, lleva contenida desde 1960, o sea
que más o menos estamos en la misma tasa de mortalidad, el 8 y poquito por 1000, bueno, pues resulta que tenemos una población que está creciendo, aunque nace muy poca gente. Y al estar creciendo, pues el reparto de la tarta totalmente de acuerdo entre todos nos conduce a una situación relativa con respecto a Europa de decaimiento. Porque claro, lo curioso de toda esta situación es que si vemos la trayectoria del Producto por habitante con relación a la media europea desde el año 2007, va para abajo. Y en este momento está en el 82, 83% de la media europea, cuando en el año 2007 estaba por encima de la media europea. Y claro, los españoles podemos estar muy contentos porque tenemos los días soleados, pero desde el punto de vista económico estamos retrocediendo con respecto a nuestros vecinos y socios, de tal manera que, claro, si nos asomamos a la frontera, entonces decimos, joder, pero ¿dónde estamos? Claro, no hay tanta gente que viaje y además muchos viajan a países de menor nivel que España, con lo cual dicen, uy, qué bien vivimos nosotros los españoles. Pero asómate a Francia, asómate a Alemania, asómate a Holanda, en fin, a otros países avanzados, y entonces resulta que las cosas no van tan bien. Y de hecho, ya me estoy alargando casi como tú, pero en fin, solamente citaré que el catálogo de asuntos pendientes que ha elaborado el Banco de España en el capítulo 2 de su informe anual es espeluznante. Sí. Es espeluznante. Y claro, empieza por el tema de la baja productividad española, que es el digamos, la variable central de todo, y acaba pues en el no me acuerdo cuál era el último, pero en fin, en la vivienda. Sí, la vivienda también, y el empeoramiento de la formación, de las personas, la alta tasa de desempleo estructural, etcétera, etcétera. O sea, hay un catálogo, pues no me acuerdo, pues de 10 o 12 asuntos que son cruciales y que no se están resolviendo, ni nadie quiere resolverlos, o nadie en el gobierno, me refiero, porque el ministro Cuerpo debe tener bien el cuerpo, porque dice, uy, es que esto que dice Sánchez está muy bien, vamos como un cohete, y que se lo he oído yo en una entrevista, y claro, pues no vamos como un cohete, porque para ir como un cohete tendríamos que estar en una situación económica mucho mejor de la que estamos actualmente, sobre todo los menos favorecidos, que están creciendo, o sea, la pobreza está creciendo en este país. Ahí está. No, Miquel, no solamente que está creciendo, digamos, el nivel de pobreza está creciendo, pero es que si a esa distribución, digamos, cada vez más baja Europa de nuestra renta per cápita, en la clase media le añades el tipo de impuestos que está necesitando hacer el gobierno para que... También. Y claro, con una inflación, y además no habiendo deflacionado el IRPF, con lo cual estamos pagando la clase media una cantidad de dinero. Normalmente un profesional normal trabaja medio año como mínimo para el Estado. Bueno, y eso llega a un momento en que es insufrible. Lo que es extraño es que, claro, sigue teniendo votos este gobierno, porque tiene 17,5 millones y medio de personas aproximadamente, entre jubilados, funcionarios públicos, apuntados al SEPE, el ingreso mínimo vital, etcétera, que reciben todos los meses dinero de las administraciones públicas, de alguna manera. Y claro, eso crea también, hombre, yo no digo que los 17 millones y medio sean estómagos agradecidos, pero con que sea un 30%, ya hay bastantes. Yo soy uno de esos. Yo a medias. Claro, yo a medias. Sí, pero con que sea un 30% ya es un montón de votos,
Pero es que además a todo esto se suma, por ejemplo, que estamos perdiendo capital humano de manera progresiva, ¿no? Porque, claro, la gente mejor formada, nuestros ingenieros recién salidos de las universidades, etcétera, un número importante de ellos se va a buscar empleo en otros países, sencillamente porque en esos países le pagan mucho mejor. Y encuentran casa. Sí, bueno, eso además. Pero, por ejemplo, un ingeniero industrial en Estados Unidos, recién acabada su carrera, está cobrando más de $65,000 mensuales. No digamos ya si tiene alguna experiencia y tal, que se sitúa en tres cifras fácilmente. Bueno, pues esto, claro, aquí te ofrecen un empleo y te dicen, no, 30.000. Bueno, pues 30.000, pues mira, me lo voy a pensar y me voy a ir. Y como además les hemos enseñado inglés a todos estos estudiantes, y dicen, joder, pues yo hablando en inglés, que hablo bien, pues me voy a otro sitio. Me voy a otro sitio. Bueno, pero estos son ingenieros, pero ¿y los médicos? Bueno, los médicos, las enfermeras. Y las enfermeras, y los fisioterapeutas, es que esos se forran. Bueno, Ana, eso yo también siempre digo lo siguiente. A mí, si estos jóvenes profesionales se fueran unos años al extranjero para volver con unos sueldos adecuados, no me parecería mal, porque no está mal que adquieran técnicas, conocimientos, pero experiencia. El problema es que el retorno es casi imposible, porque los salarios son de pena. O sea que este es el tema. Claro, ese es el tema. O sea que lo que tenemos que hacer es cambiar el mercado de trabajo, pero no reduciendo las horas, cambiándolo, como dice el Banco de España, para que tengamos una productividad, que es la que dice el Banco de España, que no sea la que tenemos ahora. Pero eso no lo puede hacer un gobierno, como dice Milei, de zurdos. Eso es. Lo siento. Bueno, podría ser de zurdos, pero con otra orientación. Porque, bueno, claro, pero es que estos son zurdos. Estos son zurdos, pero que trabajan con el dedo más zurdo, el de la izquierda. Y habría que trabajar con el menos zurdo. Bueno, oye, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias a Miquel Buesa, a Ramón Pinar Boledas y a ustedes por seguirnos. Y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.